es 14 de marzo de 2021, hace exactamente un año comenzamos quizás el momento de más incertidumbre de nuestras vidas, por lo menos de manera global, nos tocó y nos está tocando a todos. Y como creyentes decimos profunda certeza, tu brazo potente me sostendrá. Y hoy nos hemos reunido, entre otras cosas, para volver a decir esto, a decirnos esto, a proclamarlo, que el brazo del Señor nos sostiene, que la mano del Señor dirige todas las cosas. Y por eso venimos y cantamos de su amor, porque ¿qué otro amor se comparará al amor que Dios nos mostró al enviarnos al Salvador que necesitábamos? Queremos daros la bienvenida a todos los que estáis aquí y a todos los que nos tenéis que ver desde casa, y decir que nos gozamos profundamente que al dar la bienvenida a todos sean todos más numerosos que las últimas semanas. Gracias a Dios por la posibilidad de que prácticamente todas las personas de nuestra iglesia pueden asistir, y aún visitas que tenemos a los que os damos también la bienvenida, y es un gozo teneros entre nosotros en este día que hemos venido para alabar a nuestro Dios, para exaltar a su Hijo que es nuestro Salvador, que vino a este mundo a morir por los pecadores. Y en esta mañana queremos invitarte a que puedas gozarte con nosotros, y aun si lo tienes que ver desde casa, que puedas gozarte con las canciones que cantamos, con las lecturas que hacemos, con la proclamación de la palabra de Dios, que es la verdad, que salva y santifica. Y además, algo que anhelábamos profundamente, que vamos a celebrar esta mañana, la Cena del Señor, recordar a Cristo por medio de obedecer su ordenanza, su mandamiento, de al tomar del pan y tomar del vino, anunciar su muerte sustitutoria, su muerte poderosa, su muerte que venció a la muerte, hasta que Él venga, porque Él está vivo. Así que eso es lo que nos disponemos a hacer juntos. Y para comenzar nuestro tiempo de alabanza al Señor, dejadme que os lea 3 versículos en el Salmo 34, versículos del 1 al 3. Esta va a ser nuestra exhortación, nuestra invitación a la alabanza en esta mañana. Y después de leer estos 3 versículos, cantaremos una canción. Salmo 34, versículo 1, dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Pongámonos en pie y alabemos juntos al Señor.
Vamos a continuar alabando al Señor y lo vamos a hacer ahora por medio de la lectura de su palabra. Así que voy a invitaros a abrir nuestras Biblias juntos en la carta de Pablo a los Filipenses, y capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 26. Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice así: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias en esta mañana porque no existe ninguna circunstancia que pueda afectar a tus planes perfectos y soberanos. Te damos gracias por los ejemplos como el del apóstol Pablo, que están en tu palabra para recordarnos esta confianza que debemos depositar en ti, que nada ni nadie detiene tus planes y que tú te has propuesto utilizar a tus hijos, a tu pueblo en tus planes, por medio de la proclamación de Cristo, por medio de la oración. Por eso, Señor, en esta mañana queremos darte gracias por cómo tú nos ayudas a recordar que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, que Cristo es suficiente, que el vivir es Cristo. Y queremos, Señor, en esta mañana derramar nuestro corazón en gratitud y adoración por tu gran misericordia que nos mostraste, tu amor que demostraste al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar, para que nosotros ahora ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Oh Señor, recibe nuestra adoración y nuestra gratitud en esta mañana y te la ofrecemos
en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta mañana queremos invitaros a aprender una nueva canción, así que vamos a cantarla ahora y os animamos a que disfrutéis, que la aprendáis, que os fijéis en la letra. Creemos que va a ser de bendición para la congregación. Mi rectitud y libertad.
no soy yo, es Cristo en mí. Luego al final de nuestra reunión volveremos a cantar esta canción, si el Señor lo permite, para ir familiarizándonos con ella. Y luego está la ventaja de que el culto está grabado, así que la podéis escuchar también durante la semana para ir aprendiéndola. Vamos a volver a abrir nuestras Biblias y ahora lo vamos a hacer en la carta que Pablo escribe a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a seguir con el estudio de esta carta. Y en esta mañana vamos a leer los versículos del 1 al 7, primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 7, aunque estaremos meditando específicamente los primeros 3 versículos. Será la primera parte de una sección y si Dios lo permite, en 15 días seguiremos por el medio nuestro estudio también el Evangelio de Lucas el domingo que viene, la voluntad del Señor. Así que primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 1 dice así: Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Martin Lloyd-Jones ha sido posiblemente el predicador más reconocido del siglo XX. Sin duda, su ministerio de predicación dejó una huella que sigue impactando a los predicadores actuales, entre los cuales me incluyo. Siempre fue un firme defensor de la prioridad de la predicación y lo evidenció en su propia vida con un ministerio de más de 50 años en el púlpito, casi hasta el final de su vida, hasta que su cuerpo ya no se lo permitió. Por eso me impacta que este hombre precisamente dijera esto hacia el final de su vida. Las 2 reuniones más grandes de mi vida fueron ambas reuniones de oración. De hecho, este hombre de Dios también dijo que lo más grande que nosotros podemos hacer es orar. Y en nuestro pasaje, escrito por el predicador más reconocido del siglo I, resulta que vemos esta misma pasión y convicción por la importancia de la oración. Y yo pregunto, ¿qué deberíamos pensar cuando los grandes hombres de Dios dan tal importancia a la oración? ¿Por qué sus vidas estuvieron marcadas por este ejercicio espiritual, este privilegio de poder hablar con el Creador, de poder orar al Dios eterno y soberano? ¿Por qué? Porque ellos entendieron el papel crucial de la oración en el plan de Dios. Y eso es precisamente lo que este pasaje nos enseña. El papel crucial de la oración en el plan de salvación de Dios
nuestro Salvador. Y es que una iglesia cimentada en la verdad es una iglesia involucrada en la oración constante por los que no tienen a Cristo. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, como vimos al principio del capítulo 1, con un encargo específico. Él debía defender la verdad ante quienes estaban enseñando mentira. Timoteo tenía que pelear la buena batalla de la fe. Tenía que proteger a la iglesia de los que distorsionaban la verdad, de los que la diluían con sabiduría y religión humana. Y lo primero que el apóstol le recuerda es esta responsabilidad de defender la verdad ante los enemigos de la verdad. Ahora, en los próximos 2 capítulos, Pablo va a lidiar con algunos asuntos que posiblemente eran resultado de la enseñanza de los falsos maestros, resultado de aquella distorsión de la verdad. Por eso Timoteo tenía ahora la tarea de dirigir a la congregación por medio de la verdad, defender la verdad, dirigir con la verdad y así corregir las deficiencias que los enemigos de la verdad habían causado. Y estas deficiencias tenían que ver con 4 cuestiones específicas. Y si me permitís, os voy a dar un adelanto de lo que vamos a estar viendo en los capítulos 2 y 3 de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Son 4 cuestiones que Pablo tiene que tratar. La primera, los versículos que hemos leído, la oración por los perdidos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, los versículos del 8 al 15, el papel del hombre y la mujer en la iglesia, los roles de hombre y mujer. Luego en el capítulo 3, los versículos del 1 al 13, Pablo tiene que lidiar con la cuestión de los requisitos de los ancianos y diáconos, para luego concluir esta sección en lo que es el corazón de la carta, capítulo 3, versículos 14 y 16, cuando Pablo tiene que recordar a la iglesia por medio de Timoteo cuál es la naturaleza y el propósito de la iglesia. Y lo estamos recordando desde el principio, ¿verdad? La iglesia es columna y sostén de la verdad. Ahora, una cosa que tenemos que entender es que estos asuntos pertenecen al mismo contexto. Es decir, Pablo está hablando aquí de la vida de iglesia, de la iglesia reunida, la iglesia congregada y cumpliendo el propósito para el cual Dios la puso en el mundo. Ese propósito de ser columna y sostén de la verdad. Por eso, la corrección de estas cuestiones era fundamental para que la iglesia en Éfeso, aquella iglesia que Timoteo estaba pastoreando, cumpliese con su propósito. No solo defendiendo la verdad, sino también guiándose según la verdad. Y la primera cuestión tenía que ver con comprender el papel de la oración en el plan de Dios con respecto a los incrédulos. Comprender el papel de la oración en el plan de Dios es crucial si queremos ser columna y sostén de la verdad. Y si queremos ser columna y sostén de la verdad. En este pasaje que hemos leído encontramos una visión bíblica de la oración. Una visión bíblica de la oración que nos ayudará a involucrarnos como iglesia en el plan de Dios de salvación. Una visión bíblica de la oración que promueve la preocupación por los perdidos. Y esto es lo que nuestro pasaje nos enseña. Para los que estáis tomando notas, primero vamos a ver que este pasaje nos enseña la esencia de la oración. La esencia de la oración. Luego vamos a ver que este pasaje nos enseña la trascendencia de la oración. Y luego veremos también que este pasaje nos enseña la importancia de la oración. Estas 3 cosas que vamos a ver en esta mañana. Primero, la esencia de la oración. Básicamente, responder a la pregunta, ¿qué es la oración? ¿Qué es realmente la oración?
Y si, como vamos a ver, esto es importante, esto es crucial, esto es fundamental para la Iglesia, no solo para cada creyente de manera individual, sino para la Iglesia, sería importante saber bien qué es la oración. No una idea que nosotros nos hayamos construido, sino lo que la Biblia nos enseña. Si es algo crucial para la Iglesia, debemos comprender qué es la oración. Y lo primero que vemos en este versículo 1 es que la oración es una prioridad. Notad que veníamos en el capítulo 1 de ver este problema que estaba en aquella iglesia, falsos maestros que estaban diluyendo la verdad con sabiduría humana, que estaban despreciando la verdad con su conducta, sus ambiciones personales, que estaban también distorsionando la verdad por medio de interpretaciones ilegítimas de la palabra de Dios. Al punto que Pablo tiene que señalarle a Timoteo que tiene que pelear. Esta es la única batalla en la que el creyente realmente se involucra, la iglesia se involucra en esta batalla, pelear por la verdad. Y si es necesario señalar a aquellos que estaban precisamente cometiendo tal pecado, tal perjuicio para la iglesia. Y ahora lo siguiente que Pablo dice ante esta situación en la iglesia de Éfeso, es exhorto. Este verbo en otros pasajes de la Biblia se traduce como ruego. Es un mandato con un peso solemne. Pablo está diciendo, esto es lo que hemos de hacer, Timoteo, esto es lo que la iglesia ha de hacer. Ante todo, además, que esto no es tanto una cuestión de marcar un orden temporal, sino un orden de prioridad. Esto es prioritario. Pablo empieza con esto. De alguna manera entendemos que el efecto de aquellos falsos maestros en la congregación de Éfeso había cometido un perjuicio para la vida de oración en la iglesia, de manera particular para la oración por los perdidos. De alguna manera aquella iglesia se había desviado de algo que es tan prioritario. Pablo dice, exhorto ante todo. Es una prioridad. Y es una prioridad además en la que perseverar. Porque notamos aquí un énfasis de Pablo. Dice, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pablo utiliza hasta 4 términos distintos, pero que son muy similares para describir la oración, y lo vamos a ver en un momento, pero notad ese énfasis. Pablo podría decir, os exhorto a orar. Podría decirlo así, ¿verdad? En un sentido se entendería lo que quería decir, pero aquí vemos el énfasis del Espíritu Santo para las iglesias de Cristo. Esto es prioritario y en esto hemos de perseverar. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y notad el plural. No es un detalle menor. Esto nos apunta a la persistencia, a perseverar. Esto nos recuerda lo que se nos dice de la iglesia al comienzo en Jerusalén, cuando Lucas nos dice en Hechos 2:42 que la iglesia, los creyentes, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pablo escribió a los tesalonicenses, orad sin cesar. Y Pablo fue un ejemplo, porque lo vemos en todas sus cartas, orando por los creyentes, orando por los incrédulos, orando a Dios, rogando, pidiendo y dando gracias. Porque la oración es una prioridad en la que perseverar con una actitud apropiada. Y esto es lo que nos muestran estas 4 palabras aquí en el versículo 1. Y notad que esto
Estas son palabras similares, nos están hablando de lo mismo, pero nos están dando matices que nos ayudan a tener una idea completa de lo que es la oración. Por ejemplo, la palabra rogativas es una palabra que implica reconocer que uno tiene una necesidad. Esta palabra se usaba, por ejemplo, cuando se hablaba de que alguien tenía la posibilidad de tener una audiencia con el rey, con un rey, con una autoridad. No como un mero acercamiento, sino que esta persona tenía una necesidad tal que solo el rey, esa autoridad, podía satisfacer. Y había la oportunidad de venir y rogar. Esto es lo que nos muestra esta palabra, este término rogativa. Es reconocer que tenemos una necesidad y que solo Dios puede satisfacer esa necesidad. Por eso la actitud apropiada de la oración es humildad. Es correr a Dios. No es algo que marco en una agenda para decir hoy ya he orado. No es algo que decimos, vale, hemos cantado, hemos leído la Biblia, ahora también toca orar. Es una prioridad, es un reconocimiento de que necesitamos a Dios. De que necesitamos que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, la palabra oración es la siguiente palabra. Es el término más común que encontramos en el Nuevo Testamento para hablar de la oración. Y es que es el término más amplio en el sentido de que básicamente significa hablar con alguien. Y lo interesante es que en el contexto del Nuevo Testamento esta palabra siempre se utiliza para hablar con Dios. Lo cual nos recuerda que la oración es comunión con Dios. Es la posibilidad de hablar con Dios. Es la confianza de hablar con aquel que es perfectamente sabio. Por eso la oración no solo implica humildad, implica fe también. Implica venir delante de Él en confianza según quién es Él. Y reconocer en todo tiempo con quién estamos hablando. La comunión que tenemos. Rogativas, oraciones. Luego la palabra peticiones, que esta sí que es una palabra muy poco común en el Nuevo Testamento. De hecho aparece solo 2 veces. Esta es una y la siguiente la tenemos al pasar la página. En el capítulo 5 el capítulo 4 y versículo 5 de 1 Timoteo. Una palabra poco común, es una palabra que es un sinónimo realmente de rogativas, pero es una palabra de la que viene otra palabra directamente que significa el confiar en alguien, el hablar con confianza con alguien, el estar de acuerdo con alguien. Porque la oración es pedir a Dios en base al carácter y las promesas de Dios. Porque no oramos para que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, oramos porque nosotros queremos estar de acuerdo con Dios en lo que es su voluntad. Y cuando pedimos con esta convicción. Una ocasión en Lucas capítulo 11 encontramos este momento en el que los discípulos de Jesús le hicieron esta pregunta, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Le hicieron esta petición, enséñanos a orar. Y entre otras cosas, Jesús les da una ilustración aquí para que entiendan algo importante con respecto a Dios. Es una ilustración sencilla. Dice Lucas 11:5, Jesús, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Y Jesús dice, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Y luego Jesús cuenta otra parábola para terminar haciendo esta pregunta para que entiendan de lo que está hablando. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y esta pregunta funciona para las dos parábolas aquí y en la primera, en esta ilustración de que un amigo que por la importunidad se levanta al final y le da algo que tampoco era tan necesario y tan crucial. No era como aquel amigo que llegara diciéndole, mira, mi mujer se ha puesto de parto y necesito ayuda ya, es urgente. O uno de mis hijos tiene un problema. No, es que quiero darle algo de comer a un amigo que ha llegado. Y el contraste aquí es, Jesús, cuanto más vuestro Padre pedid. ¿Quién es vuestro Padre? Nunca le molestamos al pedir. Él sabe dar siempre buenas dádivas. Pedimos y se nos dará. Este es nuestro Dios. Y esto es a lo que apunta esta palabra aquí en 1 Timoteo 2:1 de peticiones. Convicción en las promesas y en el carácter de Dios. Ahora hay una palabra más, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y otra vez quiero enfatizar esto, que Pablo está enfatizando la oración, Pablo está insistiendo en orar, está utilizando estos distintos sinónimos, pero a la vez estos sinónimos nos dan una idea bien completa de lo que es la oración, que incluye acciones de gracias, lo cual señala la actitud de admiración por Dios, de quién es Él, de que le podemos pedir, de que vez tras vez, tanto el Señor Jesús como luego los apóstoles nos recuerdan que si le pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿Él qué? Él nos dará. Oh hermanos, esto es admirable. Dios no responde a tus oraciones según tu madurez espiritual. Dios no responde a tus oraciones según has vivido tu vida esta semana. Dios responde a sus oraciones de acuerdo a su voluntad perfecta. Y cuando tú le pides de acuerdo a su voluntad, Él va a contestar. Humildad, comunión, convicción, gratitud. Estos matices nos dan una idea completa de lo que es la oración. Pero, hermanos, no debemos desviarnos del contexto aquí, porque Pablo está hablando de la oración, no en ese ámbito de nuestra relación personal con Dios, aunque obviamente aplica lo mismo, pero en el hecho de que esto es una prioridad para la iglesia. Pablo está exhortando a toda la iglesia, lo está haciendo a través de Timoteo, pero obviamente está hablando a toda la iglesia. Toda la iglesia iba a leer esta carta. Y Pablo exhorta a toda la iglesia para que se involucren en la oración por todos los hombres, por todos los seres humanos, lo cual apunta claramente en dos direcciones aquí. Primero es la oración por los perdidos. Pablo está hablando aquí de orar por los que aún no son parte de la iglesia de Cristo porque no han confiado en el único mediador entre Dios y los hombres. Y otra vez podemos percibir aquí de alguna manera ese efecto desastroso de los falsos maestros. Algunos de estos falsos maestros, por lo que vemos en el capítulo 1, posiblemente eran judíos que querían volver a institucionalizar la ley de Moisés y la interpretaban incorrectamente y confundían a los creyentes hablando de una salvación que era por obras y una salvación que era para los judíos. Y yo creo que por eso Pablo tiene que enfatizar en el versículo 7 que él fue constituido predicador y apóstol de los gentiles. Porque la salvación es para todos los hombres. No es solo para los judíos. No es según la religión en la que estás o el pueblo al que perteneces. Es para todos los hombres, por eso oramos por todos los hombres. Esa es la primera dirección aquí, es la oración por los perdidos.
pero es también la oración, versículo 2, por toda clase de perdidos. Y esto es muy interesante, hermanos. Pablo dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Como si estuviera diciendo, también por los reyes y por todos los que están en autoridad. Es como si estuviera diciendo, no os equivoquéis, no os dejéis engañar por los falsos maestros. Dios quiere la salvación de todos los hombres. No importa su clase, su posición social, su estatus. Dios quiere la salvación de todos los hombres porque, como Pablo le dijo a los atenienses en Hechos 17, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Por eso Pablo de alguna manera tiene que corregir esta deficiencia aquí en aquella iglesia. Tenéis que orar también por la salvación de los reyes, por los que están en autoridad. Lo cual pone en evidencia una realidad que creo que es también común en nuestros días, y es la falta de compasión por los que están en autoridad. Porque son siempre a los primeros que, o bien, según el color por el que vayas, acusamos de todo lo que podemos y les despreciamos y nos reímos de todos los chistes hechos hacia ellos, o bien les perdonamos cualquier falta y los exaltamos a un punto que tampoco es, pero ni en un caso ni en otro tenemos compasión por sus almas. Y iremos pidiendo que el Señor tenga compasión de ellos, que puedan escuchar el Evangelio. Hermanos, hemos de tener cuidado con la discriminación. Y esto es interesante porque normalmente la discriminación es algo que hacemos igual con los que humanamente se consideran de la clase más baja. Pero Pablo está aquí recordando a la iglesia de Éfeso que tenían que orar por los perdidos, entre quienes estaban también los reyes, estaban los que estaban en posiciones de eminencia. Aunque a veces ellos puedan suponer precisamente una oposición y un problema para el avance del Evangelio y para la libertad de la iglesia, pero quiero que por un momento pongamos nuestra atención en lo que hizo la iglesia la primera vez que sufrió oposición de las autoridades. Venid conmigo a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Porque allí nos encontramos con esa situación en la que los apóstoles por primera vez, versículo 18, se les ordena no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Les habían arrestado y como no encontraban realmente nada con lo que condenarles, les llamaron la atención, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, a lo cual obviamente los apóstoles respondieron en el versículo 20, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fijaos que aquí los apóstoles no dijeron, bueno, nos dejan libres, nosotros vamos a hacer lo que queramos, no decimos nada, nos vamos y seguimos con lo nuestro. Tampoco tomaron una actitud aquí de rebeldía, de decir, nos da igual lo que nos digáis, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Notad de qué manera ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo habían dicho, tenemos un mandato directo de Dios, es delante de Dios que hemos de hacer esto. Y ahí, en la providencia de Dios, aquellos hombres podrían haberles arrestado o haberles dejado ir, que esto es lo que hicieron por miedo al pueblo, porque el pueblo estaba admirado de lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo a través de los apóstoles. Entonces, fue más bien por miedo que les dejaron ir. Pero notad, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Versículo 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Y qué hicieron? ¿Un ágape? ¿Un culto de alabanza? ¿Qué hicieron? Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios. Oraron.
Y notad estos matices que acabamos de observar en esta oración, hermanos. Notad la humildad, notad la comunión con Dios, notad la convicción, las peticiones que hacen a Dios con toda convicción y cómo se muestran admirados de quién es Dios. Dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¡Qué oración! ¡Qué oración! ¿No pidieron, como algún discípulo en una ocasión: Señor, envía fuego del cielo que los consuma? ¿No pidieron: Señor, danos otra tarea que hacer porque esta no podemos? No, reconocieron la soberanía de Dios y le pidieron con convicción. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esto del lugar donde estaban reunidos tembló es algo que siempre al leerlo nos puede hacer pensar: wow. Pero el wow en este versículo es que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y ese es el punto. Y Dios responde a la oración y ellos hablaban la palabra de Dios con valor. La oración por los perdidos. Hermanos, me pregunto, Pablo es quien escribe esto a Timoteo, ¿verdad? Me pregunto, cuando Pablo, antes conocido como Saulo, iba hacia Damasco, respirando amenazas contra los cristianos, cuando iba con la autoridad para encarcelarlos, en ese momento, ¿cuántos en Damasco estaban orando por Pablo? Me pregunto eso. Ese es el punto del pasaje, hermanos. No los vemos como nuestros enemigos. Los vemos como lo que son, perdidos. Como lo que éramos nosotros sin Cristo. Y oramos por ellos y le pedimos a Dios que tenga misericordia de ellos. ¿Por quiénes estamos orando como iglesia? ¿Cuántas veces nos encontramos que la oración gira en torno a mí, mis necesidades, mis problemas? O como iglesia, nuestras necesidades, nuestros problemas. Y cuidado que no estoy diciendo que eso sea malo, porque precisamente la Biblia nos llama a que oremos y que busquemos al Señor, y ya hemos visto lo que es la oración. No que la oración sea nuestro último recurso, sino que Dios es nuestro recurso. Y oramos. Pero que en cuanto a los perdidos, demostramos con nuestra vida de oración como iglesia que la preocupación por los perdidos es una prioridad. Y si me permitís volver a citar a Martin Lloyd-Jones, porque esta es una frase excelente que nos puede ayudar a pensar en cuanto a esto. Él dijo: una iglesia que no está propagando activamente la verdad, dando testimonio de ella y preocupada por los perdidos, no es digna del nombre de Iglesia de Jesucristo.
En otras palabras, lo que caracteriza a la Iglesia de Jesucristo es que proclama activamente la verdad, da testimonio de ella y está preocupada por los perdidos. Y aquí tenemos la exhortación, la enseñanza de que nuestra preocupación por los perdidos comienza por orar por ellos. Y obviamente al hablar de la oración así, creo que es apropiado la aplicación de que cada uno individualmente examinemos nuestra vida de oración. Deberíamos hacerlo. Esta es una oportunidad excelente, hermano o hermana. Aprovecha el texto, aprovecha el momento. Ve a casa hoy y durante estos días examina tu vida de oración. A la luz de la palabra, examina tu actitud. Si persistes en ella y si oras con humildad, con confianza y convicción, con acción de gracias. Pero el examen al que somos llamados hoy es como iglesia a examinar nuestro ministerio de oración. Todos. Empezando por los ancianos. ¿Estamos preocupados por los perdidos? ¿Estamos orando, pidiendo que el Señor nos dé oportunidades para hablar de Cristo? Que nos dé ese valor, ese denuedo para hablar el mensaje de aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Confiamos en el poder de Dios? En el poder del Espíritu Santo que nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos. Ese poder es el que actúa en los que aún están espiritualmente muertos. ¿Confiamos en las promesas de Dios? Aún como vamos a ver en el deseo de Dios. Esta es una buena medida. Dios desea la salvación de todos los hombres. La pregunta es, ¿lo deseamos nosotros también? O de algunos pensamos casi mejor que no. Esta es la esencia de la oración, de manera particular, la oración por los perdidos. Pero necesitamos comprender más porque el texto nos dice más. Y notad qué interesante la segunda parte del versículo 2. Hay un para qué ahí. Y esto nos muestra la trascendencia de la oración. No solo su esencia, sino cómo la oración trasciende. Y no porque lo busquemos, pero en un sentido sí porque lo deseamos y porque lo necesitamos y porque Dios es generoso. Tenemos aquí el para qué de la oración. ¿Qué efecto produce el orar por los perdidos? Pablo es claro en el pasaje: orad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Ahora es interesante aquí porque Pablo dice para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, pero esto no quiere decir que al orar vamos a tener la garantía de una vida sin problemas. No podemos confundirnos en esto. De hecho, Pablo mismo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. ¿Pero de qué está hablando Pablo aquí? De una vida tranquila y sosegada. Está hablando de nuestra actitud, sobre todo con respecto a estos reyes y autoridades por quienes oramos. Oramos para que el Señor les salve. Y por quienes oramos también para que ellos sean los que garanticen precisamente una vida tranquila y sosegada, porque ese es su propósito. No de acuerdo a lo que la sabiduría humana dice, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pablo en Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios y es puesta ahí para ejercer justicia, para castigar a los que hacen mal y para bendecir a los que hacen bien. Esto es de lo que Pablo está hablando aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la relación entre el creyente y las autoridades, la iglesia y las autoridades? Bueno, notad estos versículos. Tito capítulo 3, versículo 1. También en el mismo contexto, ahora con Tito, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades,
que sean obedientes y notad esto, que estén preparados para toda buena obra. El punto es que nosotros al orar por las autoridades, buscando la voluntad de Dios, entendiendo el plan de Dios, rogando que Dios les salve y les muestre misericordia, entendemos también cuál es nuestro papel con respecto a ellos. Una vida tranquila y sosegada. Nosotros no somos llamados a ser rebeldes. No somos llamados a la desobediencia civil. Sabemos que la única razón para una desobediencia sería cuando precisamente, como en Hechos 4, nos dicen que no hagamos lo que Cristo nos mandó hacer. Y ahí lo que hacemos es, con toda humildad, como aquellos apóstoles, es que no podemos dejar de hacerlo. Y si hay que asumir y sufrir consecuencias, lo haremos. Pero el propósito del creyente es estar preparado para toda buena obra. O el pasaje que os mencionaba en Romanos capítulo 13, de manera particular, el versículo 2 dice: por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Y te animo a que luego en casa leas este pasaje y veas cómo esto es la voluntad de Dios. No somos llamados a resistir a la autoridad. Somos llamados a ser ejemplo de civismo. Siempre que lo que se nos manda no esté en contra de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que hagamos lo que se nos manda. Y que seamos ejemplares en ello. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Otro apóstol: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y notad ahora, Pedro les dice: andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Date cuenta, no hay que pensar mucho para entender que en general los perdidos, los que no tienen a Cristo, si pueden saltarse una ley lo van a hacer. Si pueden escapar de alguna cosa que no les gusta y no les convence, lo van a hacer. Y si pueden protestar, lo van a hacer. Y da igual que estemos con aforos limitados, con distancia de seguridad. No, quiero hacer la manifestación y la hago, es mi derecho. El creyente es llamado a pedir por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Como Pablo le dice a los tesalonicenses, notad esto, que tengáis, 1 Tesalonicenses 4:11, para los que estáis anotando, 1 Tesalonicenses 4:11, que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, no es una garantía de que todo nos vaya a ir bien, pero es la verdad de que esta es la voluntad de Dios. Que nosotros seamos no solo creyentes ejemplares, sino ciudadanos ejemplares. Y la marca es lo que dice a continuación Pablo: con toda piedad y dignidad. Esta palabra piedad, además, es una palabra clave que encontramos en estas tres cartas descritas como pastorales, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Y este concepto de piedad es importante. Pablo está hablando aquí
de una vida reverente ante Dios. Pablo está hablando aquí del creyente que sabe que está delante de Dios. No me oculto, continuamente, que su vida es delante de Dios. Y todo lo que eso implica. ¿Qué es lo que implica? Que nosotros el estándar que seguimos es el estándar de Dios. No la piedad según los hombres, no la piedad según las religiones. Porque muchos hablan de piedad, pero la verdadera piedad es delante de Dios. Y es esa actitud interna, es nuestra mente dispuesta a obedecer a Dios, es nuestro corazón anhelando la voluntad de Dios, es nuestras oraciones pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Como dijo Martín Lutero, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Con toda piedad y dignidad, dice Pablo, que es una palabra interesante conectada con esta piedad, porque es la idea aquí de lo que se ve externamente de esa actitud interna. Es como la actitud de la piedad nos hace vivir externamente de una manera digna, honesta. Lo que Pedro había dicho, lo que hemos leído allí, para que podamos vivir de esa vida que llama la atención en el buen sentido. Es la conexión, estas dos palabras, entre el conocimiento de Dios y la conducta que refleja que conocemos a Dios. Porque somos embajadores, ¿recordáis cómo Pablo habla de este concepto? Esto es lo que somos. Representamos otra manera de pensar, representamos otra manera de vivir. Este no es nuestro hogar. Y la oración, aquí está la conexión, aquí la oración por los perdidos nos pone en sintonía con Dios. Sus prioridades, sus propósitos son nuestras prioridades y nuestros propósitos. Y su deseo es nuestro deseo. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Su deseo es nuestro deseo. Nos lleva aquí al último punto que vamos a comenzar hoy, vamos a mencionarlo y hablaremos de ello en 15 días, la importancia de la oración. Hemos contestado la pregunta ¿qué es orar? Hemos contestado la pregunta ¿para qué orar? Y ahora la que contestamos es ¿por qué? ¿Por qué orar? Y de manera particular, ¿por qué debemos orar por los perdidos? Y la respuesta contundente del apóstol Pablo es: esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Bueno nos habla de ese concepto otra vez que es el estándar de Dios, lo que es moralmente correcto. Dios es quien define qué es bueno y qué es malo. Y cuando Dios dice que algo es bueno, es bueno. Y ya no necesitaríamos más. ¿Por qué debo orar por los perdidos? Es bueno delante de Dios, pero es agradable delante de Dios, lo cual nos habla también a algo que es aceptable, que es apropiado, que es lo esperado, es lo que Dios espera. Esta palabra nos lleva a aquella primera ofrenda que se presentó delante de Dios en Génesis capítulo 4, que Dios no vio con agrado, la actitud de Caín, y luego la que sí vio con agrado, la de Abel, porque Abel presentó una ofrenda conforme a Dios, a quién es Él, y Caín presentó una ofrenda conforme a sí mismo, lo que él pensaba que estaba bien. Esto es bueno, es agradable delante de Dios. Ahora,
Esta pregunta quizás podría surgir porque nosotros afirmamos, y creo que muchos lo sabéis, que la Biblia enseña que Dios es soberano y que eso quiere decir, entre otras cosas, que Él es soberano en cuanto a la salvación, que nadie puede salvarse por sí mismo, que nadie puede merecer la salvación, que de hecho el estado del ser humano espiritualmente es de muerte, que no queremos. Pablo lo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, que nadie busca a Dios, que somos realmente enemigos de Dios por decisión propia, esa es nuestra naturaleza, y que es solo la gracia de Dios y la voluntad de Dios y el poder de Dios que salva al pecador. Y sabemos que esto es el poder del Espíritu Santo que convence al pecador cuando escucha el mensaje del Evangelio proclamado por aquellos que Dios les dijo que proclamaran el Evangelio, su iglesia. ¿Por qué orar si Dios lo hace? Esa podría ser la pregunta, ¿verdad? Pero otra vez debemos pensar en esto. No oramos porque nosotros somos sacerdotes para la gente, no mediamos nosotros entre las personas y Dios. Somos embajadores, entonces proclamamos el mensaje y deseamos lo mismo que desea nuestro Dios. ¿Recordáis aquel Esteban que después de proclamar el Evangelio en Jerusalén fue apedreado? ¿Recordáis cuáles fueron sus últimas palabras? Fue una oración por los perdidos, hermanos. Él dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Algo que recuerda precisamente a Jesús en la cruz, ¿verdad? O Pablo en Romanos capítulo 10, primero el capítulo 9, él llega a decir con respecto a sus hermanos, en el sentido de los judíos, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Y luego el capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Aquellos que habían procurado matarle varias veces. Por eso debemos entender que el hecho de que la Biblia nos enseña claramente que Dios escoge a los que salva, Dios lo hace por amor de sí mismo en cuanto a su voluntad y sus propósitos, no por nada que nosotros hagamos. El hecho de que Dios escoge no quiere decir que nosotros sabemos a quienes Dios escoge. Esto es algo que permanece en lo secreto con respecto a nosotros. Por eso Pablo en este mismo capítulo 10 de Romanos, en el versículo 13, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esto es la clave, esto es lo que necesitamos entender, hermanos y hermanas, que Dios en su soberanía ha trazado un plan para la salvación de los perdidos, que nos incluye a nosotros cuando proclamamos este mensaje que necesitan oír, que es el único mensaje que salva, y cuando nosotros oramos por los perdidos. Y oramos por todos, porque el propósito de Dios es la proclamación universal. Proclamamos el mensaje a todos y oramos por todos. Y dejamos la obra de salvación al único que lo puede hacer. Pero oramos y proclamamos porque sabemos que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por eso Pablo le describe como nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Él es el único Salvador. Por eso Dios envió un Salvador. Él envió un mediador para quitar la enemistad que nuestro pecado provocó. Escucha, Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que sufras las consecuencias de tu pecado. Lo ha dicho, por ejemplo, a través del profeta Ezequiel. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, declara Dios, el Señor Dios,
que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. Ese es el deseo de Dios. Ahora no podemos ignorar el hecho de que con nuestro pecado hemos ofendido a Dios, a un Dios santo. No es la medida de tus pecados, eso es lo que solemos pensar. Bueno, no soy un vil pecador. Sí que es cierto que no vivo una vida perfecta, pero no soy como los que son verdaderamente malos en este mundo. Pero ese no es el problema. El problema es que Dios es santo. Entre comillas digo, el problema es que Dios es santo. El problema es que Dios te va a juzgar por tu pecado. ¿Puedes entender esto? Es por eso que Dios manda a todos los seres humanos en todas partes que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda. Arrepiéntete. ¿Y por qué lo hace? Porque en su incomparable amor, en su gran misericordia, Él ha provisto un Salvador. Uno que murió para que tú no mueras eternamente. Uno que sufrió todas las consecuencias de tu pecado para que tú disfrutes de todas las consecuencias de su obediencia. Si no te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, déjame decirte que Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que seas salvo. Déjame decirte que estamos orando por ti, porque nosotros también queremos que seas salvo. No rechaces la salvación que Dios te ofrece. No juegues con la eternidad. Dios es santo, Dios es fiel. Esto quiere decir que Él no miente, que Él siempre cumple lo que dice. Si crees en Cristo Jesús con todo tu corazón, permíteme anunciarte que tienes vida eterna. No porque yo lo diga, es porque Dios lo dice. No hay condenación para los que creen en el mediador de Dios. Oh, querida iglesia, esta es la exhortación clara de nuestro Dios. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de involucrarnos en el plan de Dios de salvación. El privilegio de orar por todos, sin importar su posición, sin importar su procedencia. El privilegio de vivir vidas que proclaman el poder de nuestro Salvador. Y el privilegio de predicar el mensaje que tiene poder para salvar a todos los hombres, judíos y griegos, grandes y pequeños, de todas las naciones. Si realmente queremos ser columna y sostén de la verdad, hemos de clamar a Dios nuestro Salvador, hemos de pedirle, hemos de rogarle que siga salvando a los perdidos. Iglesia, ¿estamos realmente preocupados por los perdidos? Demostrémoslo entonces orando por ellos y proclamándoles la verdad con valor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por esta exhortación, Señor, que necesitamos. Es tu voluntad, es tu deseo salvar. Ayúdanos, Señor, para que sea también nuestro deseo, para que, Señor, no seamos distraídos con otras cosas y estemos involucrados en tu plan para la salvación de los perdidos.
Ayúdanos, Señor, danos valor para que nos levantemos y proclamemos la verdad. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.